Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con la introducción a Haskell, que es un lenguaje de programación funcional. Aquí perdón, sí, estoy usando una materia de otro curso, pero pues ya había hecho, una diapositiva de otro curso, pero ya la había hecho anteriormente y pues los temas son básicamente los mismos, ¿no? Entonces voy a utilizar esta presentación, pero dándole el enfoque, por supuesto, del curso de lenguajes de programación aquí en la UACM, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en este primer video de Haskell, que ya lo vamos a ir retomando casi durante todo el semestre, solo cambiaremos de tema casi al final, en las últimas 3 semanas, pues lo que vamos a hacer es justamente presentarles los conceptos necesarios para dar un acercamiento al lenguaje de programación Haskell, ¿no? Anteriormente pues ya habíamos tocado un poquito Haskell, pero no profundizamos mucho en qué era un tipo de dato, cómo definir funciones, o sea, todo lo hicimos como de manera muy superficial. Entonces, en este primer video vamos a conocer la sintaxis básica de los programas, vamos a retomar la idea de cómo ejecutarlos y generarlos en archivos, y vamos a ver también algunas primitivas como lo que es un tipo de dato, cómo se define una función, y asignar algunas variables, y ya en otro video veremos cómo utilizar estructuras de datos, cómo hacer esta técnica de pattern matching o apareamiento de patrones, que después vamos a discutir también con mucho más detalle, y todavía más adelante veremos lo que se conoce como función de orden superior. Entonces, Haskell es básicamente un lenguaje de programación, ¿no? Que pues se define con estas principales características. Principalmente no tiene efectos secundarios, ya habíamos platicado del concepto de efecto secundario, y pues justamente Haskell cumple con no tenerlos, ¿no? Es decir, no podemos asignar un valor a una variable y después cambiarlo, por ejemplo. No vamos a tener errores, por ejemplo, de memoria y cosillas por el estilo, ¿no? Evidentemente, si no tenemos efectos secundarios, este concepto que también ya lo habíamos platicado en clase, que es el concepto de transparencia referencial, se cumple. Es decir, si una función es llamada con los mismos parámetros más de una vez, siempre se obtiene exactamente el mismo valor, ¿no? En este caso, la evaluación que utiliza el lenguaje es evaluación perezosa. Ya profundizaremos más sobre este tema en otro video, pero justamente lo que nos indica esta evaluación es que los cálculos que vayamos realizando no se van a evaluar hasta que sea estrictamente necesario, ¿no? Por el otro lado, el tipo, también vamos a platicar mucho del sistema de tipos de los lenguajes de programación, no solo de Haskell, sino en general, pues se va a conocer en tiempo de compilación. Eso se refiere cuando un lenguaje de programación tiene un tipificado estático, ¿no? Pero ya profundizaremos, como les digo, en esto más adelante, y al mismo tiempo no es necesario que le pongamos etiquetas de tipo a todo lo que programemos en este lenguaje, porque el lenguaje más adelante lo aprende a inferir solito, ¿no? Entonces todos estos conceptos los estoy platicando de manera que vean hasta dónde vamos a poder llegar. No vamos a ver un nivel de Haskell muy avanzado, porque la idea es que conozcan este paradigma, ¿sale? Entonces, a lo mejor en otras referencias que ustedes encuentren de Haskell, pues van a encontrar conceptos un poquito más avanzados, pero nosotros solo queremos que entiendan lo básico de este tema, ¿no? Entonces todos estos conceptos los iremos viendo poco a poco e iremos profundizando en cada uno de ellos, ¿no? De hecho, todo lo que se define en Haskell pues se basa en cosas un poquito más formales, como el llamado cálculo lambda. De hecho, por eso el logo de Haskell es una lambda. De hecho, el de muchos lenguajes funcionales es una lambda, porque pues se basan en esta teoría. También en otra teoría que se conoce como la teoría de categorías, pero bueno, esa sí queda completamente fuera de los alcances del curso, pero pues bueno. Entonces, vamos a comenzar platicando sobre los tipos básicos de Haskell. Entonces, para checar estos tipos básicos, vamos a revisarlos en el intérprete. Déjenme ver si puedo hacer esto un poquito más grande. Que no. A ver, otra vez. No, así ya se hizo un poquito más grande. Entonces,
Lo que vamos a hacer es justamente escribir las expresiones directamente en el intérprete de Haskell, que como recordarán se ejecuta escribiendo GHCI aquí en nuestra herramienta, ¿no? Entonces escribimos GHCI, nos carga el intérprete, eso ya lo teníamos hasta la sesión pasada, y entonces ahora vamos a revisar los tipos básicos, ¿no? Entonces los tipos básicos son los booleanos, los números enteros, los flotantes, los caracteres y las cadenas, ¿no? De hecho, esto se les dejó como investigación en su primera práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, los booleanos son las constantes true y las constantes false, ¿no? Los números enteros, pues ya habíamos platicado, por ejemplo, que tenemos a los números positivos y también tenemos a negativos. Los negativos, como una buena práctica de programación, creo que lo mencioné en la clase, se deben de poner entre paréntesis para que el intérprete no se confunda cuando no los tiene, ¿no? Porque a veces puede parecer, por ejemplo, si yo le digo 1 más menos 12, ¿no? Aquí podría parecer justamente que estoy intentando hacer una resta. Entonces si les pongo los paréntesis, pues esto ya funciona correctamente, ¿no? Y también, como habíamos platicado, los números pueden ser básicamente de cualquier tamaño. Uno puede escribir un numerote y el intérprete sigue funcionando. Esto es algo característico de Haskell, porque en otros lenguajes de programación pues tenemos un límite, ¿no? También tenemos números flotantes, por ejemplo el 25.132742. Tenemos también bueno, estos son flotantes, aunque también tenemos, por ejemplo, números, bueno, son de precisión simple, así como en otros lenguajes, y también tenemos los tipos double, que tienen pues muchos más decimales, ¿no? Tenemos también caracteres, por ejemplo, la letra A, ¿no? Tenemos cadenas, por ejemplo, hola, ¿no? Cosas que tenemos ya en otros lenguajes de programación, y para quien ha usado Python, pues es algo muy parecido, ¿no? Entonces, esos son los tipos básicos, ¿no? Hay que irlos practicando para que sepan que existen. Y pues evidentemente si tenemos tipos, pues tenemos que tener operaciones sobre estos tipos de datos. Ya habíamos platicado también sobre estos operadores, por ejemplo la suma, la resta, el producto, la división. Habíamos visto que tenemos dos tipos de división, que era la entera y la real. Tenemos también dos tipos de potencia. La potencia entera se calcula con este símbolo y la real con este otro, ¿no? Y estas son las notaciones que usamos. Todos estos operadores, salvo div, se pueden usar infijamente, es decir, el operador lo podemos colocar en medio, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo 1 más 2, pues estoy poniendo el operador en medio, pero yo no puedo decir, por ejemplo, 10 div 2, div, porque no es un operador infijo, siempre lo tengo que usar de manera prefija, ¿sale? Entonces, bueno, por eso aquí les anoté esos casos. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de uso de estos operadores que ya los habían practicado también en su práctica anterior. Entonces pues no es realmente nada muy complejo, basta con poner el operador en medio y listo, ¿no? Por ejemplo 2 a la 3, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y pues también, al igual que tenemos las operaciones aritméticas, pues también tenemos las funciones lógicas, que también ya las habíamos checado, que era el NOT, el OR y el AND, o dicho de otra forma, negación, disyunción y conjunción. La negación pues evidentemente es prefija, esta no hay manera que sea infija porque solo tiene un operando, y los demás pues son infijos porque pues tienen dos o más operandos, ¿no? Entonces, ejemplos de uso, pues nuevamente basta con colocar sus nombres en el intérprete y poner algunos valores lógicos, por ejemplo, ¿no? Vemos que pues esto es como la tabla de verdad del NOT, ¿no? Tenemos true or false, pues sabemos que esto nos va a dar, no sé qué estoy haciendo, false, nos va a dar true, ¿no? Lo demás me intento completar. También tenemos la conjunción o el AND y listo, ¿no? Al igual tenemos los operadores relacionales que tienen otros lenguajes de programación, como el menor, menor igual, mayor igual, ¿no? Distinto, aquí dense cuenta que el distinto no se pone con el signo de admiración. Esto es importante porque estamos muy acostumbrados a que en otros lenguajes se pone así, y pues esto no es
no es igual, ¿no? Entonces si uno quiere poner diferente, pues tiene que poner 3 distinto de 4, por ejemplo, pues usar otros operadores y pues es exactamente lo mismo. Entonces lo que realmente nos interesa, independientemente de cómo funcionan los tipos de datos y que ya experimentaron con ellos, es la definición de funciones. Ya habíamos definido también algunas funciones, como fue esta función, de hecho creo que fue exactamente la misma, donde pues decíamos que en matemáticas ya tenemos esta notación que la podemos llevar a Haskell muy fácilmente, ¿no? Entonces uno dice, mira, esta función se llama f, recibe una x y lo que hace la función es sumar la x2. Entonces si yo le mando llamar con 4, pues simplemente me cambia ese x por 4, le suma 2 y termino con un bonito 6. Entonces eso lo puedo llevar a Haskell. De hecho pues hicimos algunos ejemplos directamente en la terminal y después lo llevamos a un script, ¿no? Entonces vamos a definir ese script aquí mismo para que lo tengamos y lo podamos ejecutar. Entonces anteriormente simplemente puse las definiciones aquí, pero nosotros le podemos poner un nombre al archivo, ¿no? Más bien al script que vamos a hacer. Déjenme aquí, le cambio esta E que se me fue. Y entonces vamos a definir este script. Para que yo pueda saber que ese script se refiere a este archivo, le puedo dar un nombre internamente para que Haskell sepa que nos estamos refiriendo a él. Entonces para hacer eso vamos a crear un módulo. Entonces vamos a escribir módulo y le vamos a poner el mismo nombre del archivo, ¿sí? Y le vamos a poner un where. Entonces todo lo que yo ponga aquí abajo corresponde al módulo laboratorio 2. Y si yo quiero usar las funciones, pues ya nada más importo este archivo directamente en otro. Entonces vamos a definir aquí dentro la función que estábamos diciendo, ¿no? Entonces función que toma un número, recordando que estos son los comentarios, y le suma 2, ¿no? Entonces decimos f recibe x y devuelve x más 2, ¿no? Como les decía, esto ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? Entonces lo único que tenemos nuevo pues es justamente esta parte de los módulos, justamente porque el código que nosotros vayamos escribiendo en Haskell pues se coloca en módulos, ¿no? O que son lo que definimos en la primera sesión como bibliotecas. Entonces estas bibliotecas pueden incluir definiciones de funciones, pueden definir otros tipos de datos que podemos importar desde otros archivos. Es justo lo que queremos hacer en este caso. Entonces Haskell provee diversos módulos para manipular números, para manipular cadenas, funciones que pueden ser de estadística, para manejar estructuras de datos, no sé, entre muchas otras. Entonces por convención el nombre del módulo tiene que ser exactamente el mismo que el del archivo que estamos poniendo, y el archivo tiene que tener la extensión .hs. Entonces una vez que yo ya definí mi archivo, pues lo voy a cargar en el intérprete usando el comando 2.cl y ponemos el nombre del archivo, ¿no? laboratorio02.hs, y listo, lo cargamos. Y si se dan cuenta, ahora el prompt tiene aquí del lado izquierdo el nombre del script que estamos utilizando, ¿sale? Entonces yo ya puedo llamar aquí a mi función con el valor de 4, que pues evidentemente me da un 6. Entonces para hacer un poquito más robusta la función, vamos a darle una firma o un contrato, ¿no? Esto ya lo habíamos platicado también. Y esa firma o contrato, que seguramente ya han usado en otros lenguajes, por ejemplo en C, uno dice, pues mira, la función va a devolver un entero y va a recibir, no sé, un flotante, ¿no? Entonces es justo lo que vamos a hacer. Le vamos a indicar a la función cuántos parámetros recibe, de qué tipo son estos parámetros y qué valor regresa a la función. Entonces esto es equivalente, por ejemplo en matemáticas, a decir el dominio y el contradominio de la función es este, ¿no? Entonces para especificar la firma de una función vamos a utilizar el símbolo de 2 puntos. Este símbolo de 2 puntos va a especificar el nombre de la función, el símbolo que les digo, un espacio y el tipo de cada uno de sus parámetros, que los vamos a separar con una flecha, ahorita lo escribo. Y el último dato de la firma lo vamos a poner, más bien el último tipo que tenga la firma va a representar la salida de la función. Entonces vamos a poner esto gráficamente. Creo que no lo puse, no, ok. Entonces vamos a ponerle ya directamente la firma a la función aquí mismo.
Entonces, la firma, como les dije, es poner el nombre de la función, en este caso se llama f, vamos a poner el símbolo de 2 puntos, que son tal cual dos puntos, y después vamos a poner el tipo que recibe. Aquí, en este punto, pues yo solo sé que recibe un número, ¿no? La función funciona, valga la redundancia, hasta con números, ¿cómo se dice? Flotantes, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo quiero restringirlo solo a enteros? Pues le vamos a decir, oye función, quiero que solo recibas enteros, y entonces tengo que utilizar esta notación, o más bien estos tipos que definí aquí. Si quiero booleanos, pongo bool. Si quiero enteros, pongo int o integer, ¿no? Que esto va a depender del tamaño que queramos, ¿no? Flotante o double, char o string, ¿no? Entonces vamos a definirla ahorita con el tipo int para que sean solo enteros. Y entonces voy a recibir un entero, que es esta x, y después tengo que calcular una suma. Por lo tanto, esta función me tiene que regresar también un entero. Les pongo una flechita aquí y le digo, quiero que sea de tipo int. Entonces, vamos a recargar el archivo, ahora que ya le definimos la firma, con el comando 2.r, carga muy bien, y ahora si lo intentamos llamar con un número flotante, pues nos marca un error, porque la función solo está definida para trabajar con enteros, ¿sale? Entonces, vamos a definir ahora otra función que nos permita calcular el área total de un cilindro, que se define de esta forma. Entonces, el área total de un cilindro, nos van a pasar la altura, y bueno, también nos van a pasar el diámetro, aquí nos faltó ponerle eso, pero básicamente tenemos que multiplicar 2 por pi por r más h. Entonces, si nos van a pasar el diámetro, el radio se calcula dividiendo d entre 2, ¿no? Y la altura pues ya nos lo están pasando como parámetro. Entonces voy a escribir eso para que quede un poquito más claro. Entonces vamos a definir una función que calcula el área total de un cilindro dada su altura, voy a escribir ya acá abajo, y su diámetro, ¿no? Entonces me va a pasar la altura y el diámetro. La función pues se va a llamar área total, va a recibir un flotante que va a ser justamente el área, va a recibir otro flotante que es justamente el diámetro, y nos va a devolver al final del área, que pues va a ser otro número flotante. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta función? Pues vamos a definirlo con dos parámetros. Dado que voy a recibir el área y voy a recibir el diámetro, pues la función necesita dos parámetros, así como esta necesito un entero. Entonces le vamos a poner altura y diámetro. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa altura y diámetro? Pues voy a ver la fórmula, ¿no? Me dice multiplica 2 por pi por r. ¿Quién es r? Pues el diámetro entre 2. Entonces escribimos 2 por pi, que pi ya está definido en el núcleo de Haskell, y ahora vamos a calcular el radio dividiendo d entre 2, ¿no? Y luego eso, me dice la fórmula, multiplícalo por r más h. Entonces esa r vuelve a ser r entre 2, perdón, d entre 2, y lo multiplicamos por h. No, perdón, se lo sumamos a h, ¿no? Porque era más, ¿sí? Entonces, pues listo, ya quedó mi definición del área total, ¿no? Entonces, si yo la recargo, ya puedo usarla con algún cálculo, ¿no? Por ejemplo, me voy a inventar valores 10 y 20, y con eso ya queda, ¿sale? Pero algo que seguramente ya notaron es que estamos repitiendo este cálculo dos veces, ¿no? Aunque este cálculo pues funciona bien, ¿no? Pues en general, repetir cálculos en un programa en ocasiones no es algo que, digamos, sea eficiente, ¿no? Siempre queremos evitar repetir cálculos al máximo. A lo mejor esta división es muy simple y no nos afecta mucho, pero si estamos repite y repite una operación, a lo mejor nos toma más tiempo, pues como a lo mejor ya revisaron o revisarán en el curso de análisis de algoritmos. Entonces, para esto, pues muchos lenguajes de programación nos dicen, pues toman las variables, ¿no? Por supuesto que en la programación funcional no tenemos este concepto de variables globales, entonces tenemos que definir variables con un alcance restringido, lo cual es
a las cuales les llamamos variables locales o variables restringidas, o también les llamamos asignaciones locales, ¿no? Entonces este tipo de primitivas pues nos van a permitir decir, pues mira, R es igual a D entre 2, y con esto pues ya no estoy repitiendo cálculos 80,000 veces, ¿no? Entonces para eso Haskell nos da dos formas de poner variables con un alcance restringido. Por un lado nos da el let y por el otro lado nos da el where. Entonces vamos a utilizar esta primitiva para cambiarlo. Bueno, de hecho, déjenme ver si está aquí la sintaxis. No. Bueno, vamos a cambiar vamos a cambiar esta función para que utilice primero let y después vamos a cambiarla para que utilice where. Entonces, vamos a agregar un let. Primero que nada, voy a poner aquí la sintaxis de let. El let se define diciendo, mira, vas a definir una variable, por ejemplo una variable x, y le vas a dar un valor, por ejemplo e1, y tienes que decirme dónde quieres usar ese valor e1, perdón. Entonces lo que me está diciendo esto del let es que mira, x va a valer el valor de 1 y todas las x que estén en e2 las vas a cambiar por e1, ¿sale? Entonces básicamente es como si definieran una variable y luego acá abajo ya la usan, ¿vale? Bueno, acá al lado. Entonces voy a quitar este comentario y voy a reescribir esta función usando un let. Esto lo voy a dejar ahí porque lo voy a usar después. Entonces voy a decir, básicamente el cálculo que se repetía era de entre 2. Entonces voy a decir R es igual a D entre 2. ¿Sí? ¿Dónde quieres usar ese cálculo? Pues aquí, ¿no? Entonces le voy a poner un in, y para que se entienda un poquito más voy a poner acá abajo, ¿no? Déjenme mejor le pongo un tabulador. Entonces en vez de poner D entre 2 pongo R, y de esta forma primero se calcula D entre 2, ese es el valor que le asignamos a R, y entonces 2 por pi por R más H se está sustituyendo la D, pero solo lo calcula una vez. Aquí solo se vuelve a calcular el valor, ya no estamos calculándolo una y otra vez, ¿vale? Entonces vamos a recargar el archivo, y si yo mando llamar lo mismo, pues el cálculo es exactamente el mismo, ¿no? O sea, no cambió absolutamente nada, solo que ya no estamos repitiendo cálculos, ¿sale? Y ahora vamos a ver cómo hacerla con where. Entonces básicamente la principal diferencia entre let y where de Haskell es que la primera la ponemos aquí al inicio de las variables, y la segunda la vamos a poner después. Ahorita hacemos el ejemplo, pero más bien la diferencia más importante de where y let es que let no depende de la definición de una función. Es decir, yo puedo definir un let aquí perfectamente en el intérprete, ¿no? Y funciona, ¿no? Le estoy diciendo x es igual a 2, ¿no? Y la quiero usar en esta expresión, entonces me cambia la x por 2 y esto me da 4. Pero yo no puedo hacer esto con un where. Un where es parte de la sintaxis de una función que a lo mejor se puede omitir. Entonces, como les dije, el where se pone después de donde la quiero usar, ¿sale? Entonces, justamente voy a poner primero el cuerpo. A eso le llamamos cuerpo, luego vamos a formalizar eso un poquito más. Y en vez de ponerle un let, déjenme borrar todos estos espacios, voy a poner un where abajo. Y le voy a decir dónde, porque el where se traduce a dónde, R es igual a D entre 2. ¿Sí? Entonces yo no podría escribir esto en el intérprete, ¿no? Mira, lo voy a poner acá, a ver si no me deja, más bien a ver si me deja, no me dejó. Vamos a ponerle, bueno, voy a escribir la misma con let para que vean que no funciona así. Voy a poner x más 2, where x igual a 2. No funciona, ¿sale? Uno puede usar un where si no es dentro de una función, ¿sale? Entonces el let sí lo puedo usar directamente en el intérprete, pero el where no, ¿sale? Esa es la diferencia más importante entre let y where. El where solo se puede usar en una función. Vamos a recargar nuestra función para que use esta nueva definición y vemos que nos trae exactamente el mismo resultado, ¿vale? Entonces con let y where puedo definir básicamente cualquier variable, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a checar los condicionales, que esos ya los habíamos trabajado en su práctica 1,
Y básicamente, al igual que en matemáticas y que en otros lenguajes de programación, en Haskell puedo definir funciones matemáticas de esta forma, ¿no? O sea, por ejemplo, si quiero definir el valor absoluto, ¿no? Puedo decir que, pues mira, el valor absoluto es igual a x cuando x sea mayor o igual a 0, y es menor a x cuando y es negativo cuando x es menor a 0, ¿no? Entonces, para implementar este tipo de funciones tenemos dos formas: el conditional if, que ya habíamos visto, y las guardias, que platicamos levemente de ellas, pero no profundizamos mucho en su uso. Entonces vamos a definir la función de valor absoluto utilizando estas dos formas y vamos a compararlas, ¿no? Básicamente las guardias nos permiten poner más de una condición. Entonces voy a pasar aquí y vamos a definir la función absoluto, ¿no? Entonces función que calcula el valor absoluto de un número y entonces el absoluto, pues como podemos ver o como intuitivamente podemos pensar, nos pasan un número entero, ¿no? Que puede ser positivo o negativo, y nos devuelve otro número entero que ahí siempre es positivo. Entonces la voy a implementar primero con un if. Recordemos que el if tiene esta sintaxis, ¿no? If, si se cumple una condición, ejecuta un valor x1, y en caso contrario ejecuta un valor x2, y para eso tengo que poner el then y tengo que poner el else, ¿no? Entonces vamos a hacer la función con el valor absoluto. Me dice el valor absoluto de x me dice si x es mayor o igual a 0, devuelve x. Si es menor a 0, devuelve menos x. Entonces simplemente ponemos si x es me faltó if. Si x es mayor o igual a 0, then devolvemos x, else multiplicamos esa x por menos 1 para que sea negativa, ¿vale? Acuérdense de poner siempre esto entre paréntesis o si no falla, ¿sí? Y listo, ya tengo mi función del valor absoluto, ¿no? Lo voy a recargar. Entonces, por ejemplo, si yo digo absoluto de 10, absoluto, pues me da 10, y absoluto de menos 10, pues me da error. Si 10 es mayor que x por menos 1. Claro, es que estoy mandando llamar absoluto. ¿Ven? Buena práctica de programación. Mandándolo llamar con paréntesis, ¿no? Siempre hay que poner los negativos con paréntesis porque si no, falla, ¿vale? Entonces, listo. Así funciona nuestro querido if, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo haríamos esta versión con guardias. Entonces, cuando necesitamos evaluar más de una condición, pues tener más de un if, pues puede ser bastante tedioso, ¿no? Porque tendríamos que estar poniendo if pasa esto, else, otro if, o then, otro if, ¿no? Entonces funciona, es válido, pero pues es poco legible, ¿no? O sea, cuando uno lo lee, como que no es muy intuitivo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, cuando queremos evaluar más de una condición, vamos a utilizar las guardias. Entonces, las guardias básicamente son expresiones lógicas, donde si estas son verdaderas, ejecuto un bloque de código, o más bien una expresión, y en caso contrario, pues evalúo otra, y en caso contrario evalúo otra, y así sucesivamente. Si ninguna de estas fue verdadera, puedo agregar una cláusula que le llamamos otherwise, que sería equivalente al else, ¿no? Entonces la sintaxis de una guardia es básicamente la siguiente, ¿no? Yo voy a poner una función, ¿no? Que va a tener un parámetro, por ejemplo x, y en la parte de abajo voy a definir con pipes las condiciones que quiero ejecutar. Por ejemplo, guardia 1 va a devolver una expresión x1, ¿no? Donde esto es una condición, ¿no? O sea, si la condición 1 se cumple, voy a poner C1 para que se parezca al del if. Si esta condición se cumple, devuelvo esto. Y si no, voy y pongo otra condición. Si esta condición se cumple, ahí lo puse al revés, C2 igual a x2. Entonces, si esta condición se cumple, y así sucesivamente. Si ninguna de las condiciones se cumplen, puedo poner una cláusula otherwise. O el otherwise en español se lee como de otra forma, ¿no? Entonces aquí tendríamos un caso
xn, ¿no? Después de que ya no se cumplió ninguna de estas, ¿sale? Entonces vamos a reescribir la función del valor absoluto usando esta sintaxis. Entonces dense cuenta que no necesito poner aquí el igual. Entonces el valor absoluto lo defino con guardias, ¿no? Ahí, de la siguiente forma. Vamos a decir, si x es mayor o igual a 0, devuelve x, ¿no? Ahí, me lo está completando. Y si x es menor a 0, devuelve x por menos 1, ¿no? Y listo. Entonces esto es equivalente a la función que definimos anteriormente. Si la vuelvo a ejecutar, por ejemplo con menos 10, sigue funcionando correctamente, ¿vale? Entonces vamos a hacer una función un poco más interesante con las guardias. Vamos a hacer una función en la cual yo le pase un número y me diga el mes que representa ese número. Por ejemplo, si le paso el 2, me tiene que dar febrero. Si le paso el 10, me tiene que pasar octubre. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces esa función le vamos a... Bueno, vamos a poner primero el comentario. Función que... Ahí se me fue el espacio. Que obtiene el nombre de un mes dado su número, ¿no? Entonces mes va a recibir un entero porque le voy a pasar el número y me va a devolver una cadena que queramos que represente a ese número, ¿no? Entonces mes de n lo vamos a hacer con guardias. No, solo n, ahí está. Con guardias. Entonces si n es igual a 1, perdón, es que cambié mi teclado y no me acostumbro. Si n es igual a 1, devolvemos enero, ¿sí? Si n es igual a 2, le ponemos febrero. Si n es igual a 3, le ponemos marzo. Entonces voy a completar todos los casos. Normalmente lo dejo así, pero creo que vale la pena que veamos cómo funciona. Entonces mientras voy llenando, me falta mayo, junio, julio, agosto, ya casi septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Aquí me faltó la comilla. Entonces, en un principio así debería definirse la función. Vamos a recompilarla para ver que, más bien a recargarla, para ver si funciona. Entonces yo digo mes de, ¿en qué mes estamos? En marzo, ¿no? Mes 3, pues marzo. Mes 10, dijimos octubre. Mes, no sé, 4, abril, ¿no? Pero ¿qué pasa si pongo un número que está fuera de rango? Por ejemplo, mes 18 nos lanza una excepción y nos dice que no tenemos suficientes patrones para esta función. Y yo les había dicho que si no se cumple ningún caso, podemos poner un otherwise. Vamos a hacerlo. Entonces le ponemos otherwise. No sé, mes inválido, ¿no? Entonces lo recargamos. Mes 18, mes inválido. Bueno, aquí los acentos me los está poniendo así porque no los reconoce la terminal, pero bueno, eso no es algo grave. Si quieren luego vemos, aquí le podemos agregar un código hasta arriba para que ya me reconozca los acentos. Luego se los paso si quieren. Entonces, pero realmente devolver una cadena no me da una sensación de que la función esté arrojando un error. Yo quisiera que la misma terminal como que alerte al programador de que estoy cometiendo un error. Entonces para eso existe la función error, que le paso una cadena y me lanza un error poniendo ese mensaje. Vamos a recargarlo. Ahí, es con R minúscula. Entonces si pongo mes 18, ahora sí, me marca un error, pero ya me está marcando qué error está mal, ¿vale? Entonces, pues así funcionan nuestras guardias, ¿sale? Entonces, pues bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Cualquier duda, ya saben, me pueden escribir por Telegram, por correo, por Classroom, donde ustedes prefieran, o dejarlo aquí en los comentarios del video, ¿sale?
¿sale? Entonces yo los veo en otro video. Se cuidan. Bye bye.